Bueno, en realidad todo se inicia. Yo fui esclavo de Satanás por 25 años. Wow. 25 años al servicio de Satanás y operando en diferentes dimensiones. A veces hay que tener fe para creer, Sí. pero Satanás es el príncipe de este mundo y le fue otorgado y tiene poder para persuadir y para seducir. Y más que yo me proponía ser un emisario de él, Wow, Dios mío. desde muchacho, pero ya nunca quiso recibirme, nunca quiso aceptarme. Y ya que me hice un poco adulto ya, ¿verdad? Con experiencia, Sí. no sé qué pasa con los 30 años, pero ya después de 30 años es que empiezan a recibirme en los lugares Aleluya. donde me pueden preparar y capacitar para trabajar en esa dimensión, en el mundo espiritual. Mis enlaces acá en Higüey era un señor que llamaban Marco Castillo Coco, Sí. que es muy conocido. Asistían los empresarios de este país, políticos de diferentes partes del mundo. Digo así porque yo presencié políticos y expresidente y hasta presidente de la República. Yo Dios llegué, mío. yo pude presenciar. Y de verdad es que Satanás llegaba de tarde ahí, en la mañana, se sentaba ahí debajo de un árbol. Dios mío. Pero no padre. en la dimensión de como un hombre, se sentaba como un hombre normal. Y sus alimentos comían era uva Wow. y cosas así de fruta. Aquí había una persona que era que se encargaba de llevarle esos racimos de Sí. fruta. Y había un cuarto ahí seleccionado donde estaba lleno de dinero, todo tipo de dinero, para la gente que iban a negociar y hacer pacto con él. Dios mío. padre. Ahí solamente se recibían los empresarios, los políticos, para amarrar, para lograr posiciones. Sí. Y a quien él quisiera ayudar. Pero problemas de cosas sencillas, él no operaba en eso. Era cosa de comprometer. Comprometer, De compromiso. compromisos muy fuertes, sí. Y yo, una de las cosas que yo asistiendo allá, por vía de un amigo, me sentaba ahí a ver y observar. Y parece que tenía el llamado, no sé, porque me aceptaron. Ahí cantidad de personas y lo que sea, era que lo votaban. Pero yo llegaba ahí, me mandaban entrar y me sentaba ahí cerca de él ahí. Y yo veía todo lo que se movía y entraba por mío, donde padre. quiera. Y yo pude presenciar una señora de Santiago, Sí. dueña de una discoteca, que ella fue buscando beneficios para que su negocio desarrollara, avanzara, y él no la recibió. Ella se fue muy enojada, muy incómoda, y ella trató de blasfemar de él. Dios mío. Y a la salida él le dijo, cuando llegue a Santiago a tu casa, encontrarás tu casa y todo tu negocio ardiendo en fuego. Wow. Luego entonces tú volverás la próxima semana. Y a la próxima semana la señora volvió dando el testimonio y gente que andaban con ella. Todo había sucedido como él le dijo. Entonces eso como que me hizo más, Dios mío, aferrarme más, ¿usted Sí. entiende? Como creer más y dije yo, bueno, esta es mi gran oportunidad de yo poder ser un sustituto de este hombre. Porque mis pasos no eran cosas, ¿verdad? Dinero, Sí. pero también un poder persuasivo, tener poder sobre los demás. Ese fue el motivo, pastor. Ese fue el motivo exactamente. Wow, Dios mío. Ese era el motivo de tener poder. Pero hice una serie de enlaces, hay una asociación de brujos, Sí. los brujos están organizados y un cuñado mío era el presidente regional de la asociación de brujos, él vive en La Romana y yo me acerqué a él y entré al sindicato. Pues yo entré a varios sindicatos de lo que se llama la brujería, el satanismo, pero yo pertenecía a una organización internacional que le llaman los Guillimá. Lo que más. Eso es poco conocido. Wow. Esos movimientos, esa gente se mueven de tiempo en tiempo y se mueven de noche. Wow. Dios mío. Ellos se mueven por los lugares y cuando ellos caminan en esa zona, ellos van como se oye una fiesta de tambora. Uf. Y la gente oye una fiesta y coge para allá, pero nunca lo alcanzan, nunca llegan. Wow. Y pobre de aquellos que no tengan conocimiento ni sepan lo que está pasando, cuando ellos vienen ya para acá de noche, todo el que va de camino se va de paro, Dios mío. porque ellos se lo llevan en las uñas.
los cortan, se beben la sangre y si le parece hasta la carne se la comen. Wow. Porque es una influencia demoníaca, se llaman los Guillimá. Y en esa organización traté de entrar, de acercarme, pero entendía que era limitada. Como limitada porque ellos venían de otros lugares. Sí. Luego hice reuniones con un grupo de jóvenes que le llaman los metálicos. Los metálicos. Y nos reuníamos, ellos venían de Santo Domingo de todas partes. Pero vi que eso era muy sencillo. Eso era, ellos venían, se reunían, buscaban lugares sólidos, los cementerios, compraban un romo y del grupo se perdía uno. Wow, Dios Pero mío. no había ningún desarrollo, no había nada. Entonces yo traté de investigar y llegar a todo, a buscarle fondo a todos. Y donde único pude entender que había algo que lo que yo necesitaba, porque yo lo que voy era poder. Poder. Un poder de tener control totalmente. Dios mío. Y ahí yo anduve todo el país, todos los brujos de este país que me recomendaban, desde el cercado, todos los brujos de este país, yo los conozco todos, los conocí todos los visité todos. Y nadie me pudo resolver. Luego acá, este señor sí me iba a resolver. Ya yo estaba, que ya yo practicaba muchas cosas. A veces me ordenaban algo, yo me iba a lugares y entraba, prácticamente no tenía que trabajar. Yo tenía un altar y yo entraba al altar y consultaba y ellos me daban un número. Yo iba y lo jugaba en la lotería y salía el palé. Pastor, disculpe, ¿y con qué demonio usted trabajaba? Trabajaba con 21 demonios. Uf. Había una alianza de 21 demonios. Pero siempre hay un protector. Sí. El protector, sí. Siempre los brujos tienen un protector. Uno se llama Candelo, otro un Fegay, o Gumbalenyo, buscan a Anaísa, buscan a Gunguna, Bacalumbaca, buscan a Guedelimbó, otros buscan diferentes, porque son 21 divisiones de demonios que hay, y se dividen en 3 partes. En 3 partes. Wow. 7, 17 para completar los 21. 21. Entonces son 3 colores que ellos usan, rojo, blanco y negro. Entonces yo trabajaba con la parte negra. Wow, Dios mío. Sí, porque la parte negra es la más fuerte que hay. Aunque en asuntos de arte marciales la roja es la más fuerte. Sí. En el arte marcial. Porque también soy miembro de una escuela de taekwondo. Tuve muchos años en la práctica. Porque sí. yo todo lo investigaba. Dios mío, traté de investigar todas las cosas. Y yo en los movimientos hice mucha alianza con mucha gente de diferentes ángulos de la vida política, militar y en todos los niveles. Pero sentía como algo, un vacío, porque lo que yo quería no llegaba. Wow. Hasta llegar a ese lugar. Luego es formular el pacto con el hombre y entrar a la dimensión. Y yo salía a veces por el lugar, por los negocios. Y entraba a un negocio. Y yo ponía, en cada negocio yo ponía un servicio de ron, lo que sí. le llaman un servicio de ron. Sí. Un Brugal y una Coca-Cola, ponía 6 o 7 mesas, yo lo pagaba, porque el dinero venía de la parte oscura. Uf. Entonces cuando yo me sentaba en la puerta, hasta esperar, y ponía algo ahí, cuando se armaba el lío, entonces yo me iba. Dios mío, Padre. Porque ese era el objetivo, que hubiera sangre. Cuando se formaba el lío, yo me iba. Recuerdo que hice esas acciones por camino al Ceibo y tenía un problema muy fuerte. Tenía un espíritu de seducción de mujeres. Uf. Y es un demonio porque eran las mujeres comprometidas, ajenas. Y yo llegaba a los colmados y brindaba y le daba y todo el mundo. Y no sé, era como una influencia, claro, era una influencia. Y eso me traía muchos problemas, mucha controversia. Con la gente, tenía muchos enemigos. Wow, Dios muchos mío. enemigos. Pero recuerdo que en una dimensión estoy en un lugar y me acorralaron como 15 personas, machete, pistola y palo y piedra. Vamos a matarlo. Y me acorralaron. Y yo me agarré de una matica que había. Sí. Y al agarrarme matica, esa gente escalvaron todo eso, limpiaron, secaron. Sí, pero estaba ahora mismo ahí y no me veían. Dios mío. Cuando ya Padre. se cansaban y se iban, yo salía.
Muchas veces llegaba a barrio apasionado, enamorado de chicas y cosas, y los jóvenes se ponían mal, celosos, y hacían unas turbas contra mí. Y cuando me acorralaban, algo venía así y me levantaba. Dios Y mío. salía volando. Padre. Algo me transportaba de un lugar a otro. Subía así rápido al techo de una casa. Mi mamá todavía estaba una señora de 87 años. Y muchas veces venía y me tocaban la puerta y venía alguien, entraba, me levantaba y salían conmigo volando. Dios Y mi mío. mamá corriendo por las calles de la ciudad de Higüey, corriendo a las 3 de la mañana. Y de los gritos y la desesperación me soltaban. Uf. Y me podían descargar pistola encima. Yo hacía mucho lío, mayormente en los lugares, en las fiestas que hacían patronales. Cuando yo veía a las policías que abusaban, yo le hacía un lío. Me importaba agarrar una pila de coco y caía cocazo a los policías. Dios mío. Porque padre. estaban parados con algo me protegía. Y me descargaban pistolas, así me caían 5 y 6 policías, tum, 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 tum. Y cuando se le descargaban la pistola, yo le pasaba por encima y me iba. Dios mío. Pastor, ¿usted usó algunos resguardos para eso? No. Nunca usé nada en mi cuerpo de eso. Wow, Dios Todo mío. era un convenio, un pacto de transportación, porque estaba trabajando para ser el sustituto de ese señor, pero con otra dimensión más fuerte. Dios mío. Pastor, entonces, ¿qué cambio usted iba a entregar a cambio de ese poder? Bueno, el cambio, eso es lo fuerte, Uf. porque Satanás, el príncipe de la tiniebla, no quiere dinero, no quiere ropa, no quiere carne, no quiere carro, no quiere casa. Lo que quiere es el alma, el hombre Wow. que filme, Dios mío. filmar. Yo firmé un contrato, Wow. y el día que se me iba a entregar una suma de dinero, se me lo iban a traer a mi casa. Sí. Yo salí de la frontera de Haití donde estaba, fui a firmar y llegué a las 7 de la noche, ya a las 8 de la noche llegué aquí a La Romana por escala. Y cuando llegué a La Romana no hubo transporte para venir para Higüey. Al otro día amaneció La Romana encendida, 3 días de huelga Wow. y yo no pude salir del motel donde estaba. 3 días cerrado de huelga. Y en ese térvalo fue que vino el personaje a traerme los maletines que tenían que Dinero. traerme. Y no pude llegar. Algo raro, no sé cómo decirte, pero estoy a las 4 de la madrugada, más o menos, me estoy soñando que llego a la casa y veo el personaje que está esperándome, pero no me quiso entregar porque yo quedé mal. Uf. Y veo que entra a la fortaleza de la guardia y yo señor, es a mí que usted me busca. Y me dijo, usted ha quedado mal, tengo orden de irme. Wow. Y entró a la fortaleza y no me dejaron pasar. No sé qué convenio hay ahí, pero ahí fue que entró y no me dejaron pasar. Dios Los mío. guardias. Luego, a los 2 días volví y arranqué para allá, porque estaba asustado. Sí. La vida estaba en juego. Cuando llego allá, el que firmó el contrato lo habían matado. Ay, padre. Todo Dios el que mío. participó en el acto, en la actividad, excepto yo, todos Estamos- fracasaron. El príncipe de la tiniebla se lo llevó. Dios mío. Porque cuando hay pacto con el mismo Esto diablo, acaba siendo Habacuc. gloria a Dios, cuando hay pacto con el mismo diablo, la gente toma a veces las cosas con relajo y cree que él tiene poder y tiene potestad aquí en la tierra, Sí. y tiene dominio. Ahorita hablaban ahí donde él sedujo a Adán a través de serpiente de la mujer, Sí. pero lo convenció y él cayó y perdió. Dios mío. Como ustedes ya explicaban ahorita, todo lo perdió. Porque él no viene de abajo de la tierra, viene de arriba, él conoce todo. Sí. Y se le fue entregada la tierra a él, el poder se le dio para engañar a las naciones, a todo el que se le ponga frase. Aleluya. Gloria a Dios. Pues quiero decirle que todo fue pasando y yo fui avanzando y avanzando y avanzando y moviéndome. Y ya yo me creía un Superman, Un Superman. porque ya yo también me transportaba, ya yo en los momentos difíciles que me veía era protegido por fuerzas infernales.
tenía 3 altares, donde de ahí me alimentaba. Esos altares yo los alimentaba, no era con vela, era con animales, cogidos vivos y tirados al fuego. Sacrificio. Wow. Sí, niños porque no se pusieron fácil. Porque cuando usted está bajo una fuerza dominadora, Sí. como el diablo te tiene cerrado, nada es imposible. Todo se abre para que el hombre fracase, el hombre caiga. Y yo podía hacer lo que fuera. El problema que yo podía tener, recuerdo que una vez tuve una discusión con una joven y era fiscal. Sí. Y me llevaron allá y casi les rompo el escritorio. Dios mío. Sí, todavía está ahí. Después somos buenos amigos. Hace mucho tiempo todavía está pero como fiscal. Y casi le rompo el escritorio. Y la amenazo. Y le digo, cualquier cosa que invente contra mí, tu casa, tú vas a coger fuego con todo. Dios mío. Y le mencioné el personaje y ella entró como en pánico y como que todo lo dejó. Pero había en los destacamentos, generales, coroneles, toda esa gente está influenciados y trabajan y visitan. Como te dije al principio, políticos, funcionarios, que yo conozco, hombres fuertes. Aquí había un señor que faltó, desapareció de este pueblo en el día pasado. Ese hombre ganaba porque tenía pacto. Wow, Dios mío. Señor Castro. No menciono su nombre porque ya no está, Aditi. Entonces, pastor, aquellos presidentes síndicos que vienen a hacer pactos por conseguir posiciones, hacen un cambio. El cambio por su alma. Cambian por lo que sea. Porque lo que quieren es posiciones, poder. La gente busca poder. Ese señor que está ahora ahí, que representa la fuerza del pueblo, fue llevado allá a las 9 de la noche. El de Venezuela, el asistente, el vicepresidente no de Maduro, de Hugo Chávez, lo trajeron ahí en representación. Porque ese palacio de Venezuela se dirige con brujería. Uf, wow. ¿Entiende? El Palacio Nacional, aunque usted vea una iglesia católica, en el palacio, una iglesia evangélica, se mueve con brujería. Dios mío. En Padre. el Congreso se mueve la brujería. Todos los lugares fuertes se mueven poderes oscuros. Por eso que usted ve tanto desastre. Porque hay metido todo tipo de personas, brujos, lesbianas, homosexuales. Todo está metido ahí. Los artistas. Metidos ahí, artistas que yo de este país ahí estaban amarrados. Para que su música y se vendiera y se abrieran puertas. ¿Fueron algunos cantantes en su tiempo? En el tiempo que usted estaba en esa gloria. Sí, cantantes. ¿Cómo cuáles? Bueno, lamentable, pero estamos en un testimonio Sí. y tendrán que arrepentirse. El Pelú Balbú que se pone falda de aquí de Higüey, que tiene una casa ahí mismo pegado de donde estaba el centro. Tiene propiedad, compró al lado. Wow. El que se pone la trenza y que tiene falda. Sí. ¿Tú entiendes cuál es? De aquí de Coño Higüey. Rosario. Ese tipo hizo pacto y no solamente ese. Casi todos los artistas venían ahí, pero venían en jipeta disfrazados. Wow, Entraban Dios de mío. noche y los que no entraban aquí iban a Bávaro, porque había otro asunto en Bávaro, ¿entiendes? Para entrar ahí. Toda esa gente de esos hoteles están amarrados. Wow, Dios mío, Padre. El jefe de ese aeropuerto tiene pacto, porque el mismo jefe me lo decía a mí. Son algo porque yo lo he ayudado. Y todo el que se mueve aquí en este pueblo, el 90% tiene algo porque yo lo he ayudado. Y no solo igual el país entero y de otros países, porque hablabas con él. Y estamos trabajando para sustituirlo en su partida. Pero una cosa es lo que el hombre y el diablo piensa y otra cosa es lo que Dios determine. Aleluya. Y luego que preparo, tengo los 3 altares, le doy mantenimiento y estoy trabajando y haciendo sacrificio y trabajando, moviéndome por todas partes y trabajando, esperando el momento. Y recuerdo teníamos una reunión de emisarios. Cuando te hablo de emisarios son de alta jerarquía, en el mundo espiritual de la tiniebla. Y esa reunión estaba plasmada en una zona de acá de Higüey. Y yo estaba invitado. No sé por qué, porque todavía yo no estaba en el sindicato de esa jerarquía, pero siempre me tomaban en cuenta ya. Por los altos movimientos y porque me veían en las casas, en las casas del jefe central, Sí. del central. Y yo llegué a ver con mis ojos, en persona, no como la gente los pinta, al hombre fuerte de las tinieblas sentado ahí debajo de un árbol.
Se sentaba debajo de un árbol ahí, solo. Tomamos una apariencia humana. Humana, sí, se personificado, se transforma en un hombre y le llevaban platos de uvas, fruta es lo que comía. No como la gente piensa. No. Eso es un invento de sueño de vieja. Uf. Eso es sueño de vieja. Que van a ver a Satanás con un rabo. No, eso es disparate, es mentira. Ese tipo se viste como príncipe. Él imita a Dios. A donde quiera que llegue, él llega como una apariencia de piedad. Él no llega como un diablo. Él si tiene que actuar, actúa. Donde tiene que actuar como diablo, actúa. Pero cuando él quiere llegar a un lugar y convencer y seducir, llega con una apariencia de piedad. Porque él trata de imitar a Dios. De todo lo vestir, andar. No ve que rige los gobernantes de la tierra, los dirige. Lo controla, tiene control en la justicia, en los gobiernos de la tierra, tiene control en los congresos de la república, tiene congresos en los consulados, donde quiera tiene incidencia. Porque conocí gente de poder que llegaban a esos sitios. Y él me decía, aquí está fulano, ven para que aquí está el vicepresidente de tal país que vino a buscar alianza para seguir en el puesto. Ellos traían suma de dinero. Wow. Suma de sacos de cuarto traían. Y lo echaban ahí en un asunto, ahí en un cuarto. Entonces, esas negociaciones es las que ese hombre siempre hace. Pero a él no le interesa dinero. Él le interesa el alma de la persona. El alma, eso es lo que él busca. Ese es su objetivo. Y luego de la reunión de emisarios, nosotros nos preparamos y a las 4 de la mañana yo vengo caminando por ese lugar, ya fuera de la ciudad. Y yo caminaba y la gente no me veía. Porque cuando yo iba en una dimensión espiritual, a veces yo entraba a la 1 de la mañana a los cementerios. Tenía que entrar a hacer un sacrificio, a buscar cualquier cosa. Y salía. Y la gente puerta ahí, los puerteros, los serenos, todo ahí. No lo veía. No, a veces tenía que amanecer en el cementerio. Quedarme ahí y salir a las 5 de la mañana. Y llegar a mi casa y acostarme y todo está bien. Y eso era una cosa muy fuerte, una lucha fuerte. Y a las 4 de la mañana voy caminando, donde nos vamos a reunir. Y voy caminando y recuerdo que ese fue el gran día de Dios, el gran día para mi vida, el día de mi libertad, de mi liberación. Ese fue el día que Dios escogió para mí. A las 4 de la mañana, tengo como testigo, hay 2 masticas de mango que todavía permanecen ahí. Dios mío. Están ahí como testigos esas 2 masticas de mango. Que siempre digo, tengo que venir aquí, aunque sea estar 1 hora aquí sentado, recostado ahí. No debo atrás más de mango. ¿Es en su finca, en su casa? No, eso está en una carretera. El evangelista lo sabe. Eso está antes de llegar a las cárceles de Anamuya. Una cárcel que aquí le llaman la cárcel de modelo de Anamuya. Sí. Hay 2 masticas de mango ahí. Ahí fue mi llamado. Cuando veo como esa luz que viene descendiendo de lo alto, arriba, como que viene así, yo me quedé como perplejo, pamado, así, no sé. Y me quedo mirando y a la altura así como de esa mastica de espalda, arriba, se forma esa luz. Y cuando se forma esa luz, alumbra todo el perímetro, alumbra. Wow. Cuando alumbra el perímetro, yo me quedo frenado. Cuando levanto mi vista hacia arriba, veo ese personaje blanco, ese hombre blanco, y miro así, pero vuelvo la vista abajo, y lo miro como de así, no puedo mirarlo, porque resplandecía su rostro. Aleluya. Y cuando lo miro, no me habló, sino me abrió los brazos. Sonrió, una sonrisa que no he visto un ser humano reír. Mire que, pregúntele al varón, un joven enamorado sonríe bonito cuando está delante de su novia. Él sabe, ¿verdad? Si tiene su novia. Los jóvenes les ríen bonito. Pero eso fue una sonrisa como de miel de abeja, de esa miel de más dulce que esa fue su sonrisa. Y me miró con ternura, no con odio. Una mirada con ternura. Yo le veía la sonrisa en los ojos. Y cuando miro así, brinqué para arriba y caí pataleando. Santo Dios mío. Pataleé ahí
Pataleé, todo ese polvo se levantó, ahí se armó un polvazo. Y ahí se limpió toda esa área. Y eso yo pataleé y brinqué. ¿Estaba solo ahí? Yo estaba solo, no había llegado al lugar. Wow. Pataleé y corrí, todo eso fue pataleando, todo ese perímetro, todo eso se... Nadie le puso una luz. ¿Quién se atrevía a acercarse? Wow, santo. La gente de lejos, nadie se atrevía. Porque un hombre pataleando ahí, pataleando ese polvazo, y arriba esa luz, esa mirada, las 4 para las 5 de la mañana. Y todo el mundo frenado allá y acá. Y eso pataleando así, pataleando, y ese viento recio. Gloria a Dios. Santo. Fue el gran día. Luego, ya, cuando vuelvo en sí, miro, no está el personaje. Me paro. Ya tú sabes cómo me paro. Dios mío. Polvo, tierra, los cabellos, de no sé de qué color, los zapatos, la ropa. ¿Qué No edad sé. tenía ahí, pastor, usted? Oh, no, tengo 13 años que me convertí. Wow. De 13 años. 13 años tengo que me convertí, hace 13 años. Uf, aleluya. Luego Dios usó un medio. Paso, llego a la casa, pero llego como cabizbajo y como, sí, pensando, tengo una lucha en la mente. Y luego viene un joven amigo mío, un señor que tiene un canal de televisión, que ellos son cristianos, y él habla con alguien y alguien dice, yo le voy a conseguir una persona que le pueda ayudar. Y él fue y me habló y yo dije, bueno, está bien. Entonces me iban a poner a trabajar al lado de una muchacha. Sí. Tiene llamativa, ¿verdad? En ese entonces yo lo acepté. Y luego que fuimos, entramos en el convenio, pero ya no era por atrás de la muchacha. Ellos me brindaron buenas facilidades y un medio de usted proyectarse, Sí. porque ya estaba, los otros, ya lo que había se desapareció. Sí. Ya estaba en el cuerpo, ya estaba solo, ya no tenía respaldo de nadie. Lo único que tenía era mucho enemigo en la calle. Ay, Padre, Dios mío. Todo mucho enemigo en la calle. Empezar a devolver todo lo que tenía, a entregarlo, a devolver todo lo que tenía, a quemar ropa, a quemar cosas, quemar cuadros, romper altares, a quemar cosas y a devolver y a pedir excusas, a pedir perdón allí. Pastor, entonces, en ese momento que usted tuvo la experiencia sobrenatural, con esa luz brillante y un personaje que le sonrió en ese momento, ¿usted aceptó a Jesús o pasó un tiempo más? No, pasaron unos días más. Nada más estuve el encuentro, pero no hubo quien, para la confesión, no hubo nadie. Sabía del llamamiento, o no del llamamiento, su presencia llegó. Y cuando Él llega, se van los diablos, se van los demonios. Santo. Él llegó, se fueron los demonios. Aleluya. Se rompieron las cadenas. Se fue la depresión del infierno. Todo pacto del diablo se fue. Aleluya. Todo lo que había se desapareció. Pero faltaba una confesión delante de alguien, de un ser humano que estuviera autorizado. Ahí es que voy. Luego llego y entro a trabajar. Son cristianos. La joven tiene una actividad en su iglesia. Quieren que yo participe. Pero yo tengo una lucha todavía mental. Sí. Una lucha fuerte. Pero ella da 7 viajes ese día a buscarme a mi casa. Yo estaba pensando darme un caballo y coger, andar por ahí. Porque tenía de esas novias que tenía, pensaba a ver si veía a alguien, a una de ellas. Y ella me estaba ahí esperando. Cuando me preparo, ahí me sale, vamos para la iglesia. Le dije, sí, está bien, vamos. Cuando llegamos a la iglesia, desde que ellos se pongan a orar, cierran los ojos, me voy. Y ella fue sabia, porque estaba con la dirección de Dios. Me sentó en el primer banco adelante. Me acorralaron ahí. El pastor que predicó hoy está en la presencia de Dios, Pastor Calvio. Y solamente se dirige a mí. Dice, ¿qué le pasa a este hombre que nada más me mira a mí? Nada más habla conmigo. Ande, hay mucha gente, nada más era a mí que me miraba y me señalaba. El caso es que cuando me hace el llamado, me levanto, no sé cómo llegué al altar, no sé qué pasó,
Sé que volví a dar en sí cuando vi que me agarraron los pastores de la iglesia, me agarraron y me llevaron al banco. Dios mío. Y desde ahí entonces empezó la guerra. Se levantó Satanás con todos sus serpientes, demonios contra mí. Ay, Todo, espiritual y humanamente. humanamente. Porque el objetivo era, si no me sirve, te mato. Pero Dios me había puesto, como dice, me había puesto un circo, una protección, un cerco, una protección me había puesto. Me había acercado, ¿ve? Y aunque venían los reflejos, pero no podían tocarme. Y a veces salía de la iglesia y veía gente que de nada, ¡pum!, me tiraban un tiro. Tiro, varón, me tiraban un tiro en el camino. Dios mío, Padre. Míralo, aquí vamos a matarlo. Tenía enemigos por todos lados. Sí, no, pero era el mismo diablo, ¡pum! Y los tiros pasaban. Yo decía, bueno, si lo escuché no me dio. Porque si tú escuchas el tiro no te da, yo no sé si usted sabe eso. Si usted escuchó el tiro no le dio. A veces me encañonaban y le ponía la mano aquí. Y tú sabes que tú lo aprietas ahí, el tiro de la pistola que se desgrana. Entonces técnica hay que tenerla. Ya no eran técnicas diabólicas, sino técnicas que uno tenía. Entonces, sobre todo ese ambiente, Dios me mantiene. Y empiezo entonces, para poder sostenerme, tuve que entrar en la iglesia en una dimensión de ayuno y oración. Wow, Dios mío, Padre. De quedarme en la iglesia en ayuno y oración casi un mes, entrando y saliendo. Iba a mi casa, volvía, amanecía en la iglesia y me quedaba ahí el día entero para poder llegar y aguantar hasta que vino el momento de la liberación, totalmente, porque fue una gran lucha, una batalla fuerte. Casi todos esos brujos y esa gente que estaban alrededor, todos se fueron. Porque todo el que estaba en el lazo metido, toda esa gente se fueron todos. Muy pocas personas le escaparon. Wow, Dios. Todo porque cuando hay una cadena va desapareciendo. Si no buscan a Dios. Wow. Yo le decía, si no buscan a Dios se van. Y algunos aceptaban, otros no. Los que aceptaban están ahí vivos. Pero los que no se fueron, se los llevó el diablo. Wow, Dios mío, Padre. Mucha gente, varón, mucha gente. Cualquier persona en la vida, antes de conocer a Dios, cualquiera que se interponía en el camino, que le lanzaba una maldición diabólica, era difícil que no se matara o lo mataran. Wow, Dios mío. Entonces, pastor, De ahí Dios me saca, varón, de ese infierno, de ese mundo, de la tiniebla, de la oscuridad, de ese, no sé ni cómo expresarle, porque estaba atado. Eran 21 espíritus de la tiniebla que dirigían esa cabecita. wow, Dios mío. 21 demonios dirigiendo la cabeza y el cuerpo mío. Dios mío. Entonces, pastor, cuando ya usted acepta a Jesús, dice que hay una guerra con el mismo diablo. Ahí ahí sí fue que entró la guerra. Porque ya somos enemigos. Antes él era un amigo superficial. Sí. Porque nunca era amigo de nadie. Él buscaba todas sus ofertas que él hacía. Era en cambio de mi alma. Pero ya él entendió que mi alma no le pertenecía porque alguien pagó por mí, me compró y que ya no era propiedad de él. Ahora, Dios, debo de matarlo, debo de acabarlo, debo de azotarlo, debo de quitarlo del medio. Y ahí es que viene la protección de Dios. Wow, Dios mío. Ahí es que viene el respaldo de Dios. Entonces, pero tuve que fajarme. No es cualquier cosa. Uno tiene que meterse en una dimensión fuerte, porque se usaban todos los métodos. Cuando no usaba de adentro, era de afuera. Usaba de afuera, pero usaba de adentro. Sí, pastor, una pregunta. ¿Cuánta estrategia usó Satán después que usted se convirtió para sacarlo para afuera? Bueno, son muchas. Usó muchas. Usó líderes de rango. Usó diáconos. Usó líderes de todas formas. Dentro del lugar donde estaba. Y el mismo Dios tenía que a veces hablarle a los pastores. Vayan a buscarlo. Y ellos tenían que arrancar, obedecer a la voz de Dios, tenían que ir a mi casa a buscarme. A cualquier hora del día y la noche. A veces apagaba el teléfono y no lo cogía la llamada. Y ellos se aparecían a buscarme, a sorprenderme, porque tenían una orden de Dios. Wow, Dios mío. Una orden de Dios. Una orden de Dios. Pero fue una lucha fuerte. Yo llegaba a veces a la iglesia
y me sentaba en un sitio y decía a una diaconisa, siéntese aquí, que usted no tiene mérito para sentarse ahí, usted tiene que sentarse aquí. O venía una copastora, siéntese aquí, que usted tiene que estarse aquí afuera, aquí a este lado. Wow. Me quitaban de un banco y me ponían en otro, porque usted no calificaba. Tanto menosprecio. Yo no llegué en una jipeta a la iglesia, yo llegué a pie. Usted dejó todo eso afuera. Y de gente que no llegaba en jipeta. No. La gente cuando tú no llegas, lo que te vieron fue una persona que llegó, lo que me decían la pastora, ese hombre llegó influenciado aquí, nos va a influenciar todo. No conocían el poder de Dios, varón. Eso es fuerte en un lugar. No entendían que Dios me había liberado. Lo que querían, decían que yo era brujo en la iglesia. Ay, padre. Y yo ayunando y orando, varón. Porque cuando le decía a un hermano esto y esto, pasaba. Dios mío. Yo recuerdo que una vez se armaron un viaje por un sitio y yo era el cabecilla del viaje. Y se fue y me dejaron. Y le dije, por cuanto me dejaron, no van a ir. Y en la San José se dañaron todos los vehículos, se dañaron. Y no fue que yo lo dije con cosa humana, si ya lo dije como profeta. Dios mío, padre. Como profeta. Y en la dimensión que Dios, que a veces Satanás me usaba, Dios, yo he sido que me he limitado. Sí. Pero Dios ha tenido el plan de Dios llevarme a un nivel de ser uno de los hombres, al junto de un equipo de hombres que son evangelistas, Sí. de llevar, ser punta de lanza en esta ciudad de Higüey. Wow, Dios mío. Porque todo el que ha llegado allá ha llegado con un testimonio, con una fuerza de Dios. Y yo creo que esto será un motivo hoy para uno poder reverdecer, sí. que las hojas vuelvan a reverdecer, porque realmente hemos sido plantados junto a corriente de agua. Y yo creo que vamos a volver a retoñar, a reverdecer, aunque estemos dentro del ministerio, dentro de puestos de ligar, pero creo que hoy será un motivo y Dios va a premiar a nuestro hermano evangelista Richard por este trabajo, porque esto va a traer un despertar nuevamente, a recordar de dónde Dios me saca, de dónde Dios me llama, y que no puedo quedarme sentado en el lado del cristianismo. Tengo que ser punta de lanza, como me han dicho muchos predicadores y muchos profetas. Aunque sea evangelista, sea pastor, Dios no te llamó, tiene que hacer cosas grandes. Aleluya. Entonces, creo que hoy será el gran día Wow. de reverdecer, de volver a reverdecer, que las hojas vuelvan a ponerse verde. Sí. Que no que estoy diciendo que están secas, pero oye, hoy estoy viviendo el momento en que Dios me llama. Wow. Mirando así veo en las vistas espirituales, eso es grande cuando Jesús visita a alguien. Cuando el Señor se digna en bajar su trono y mirar a un tipo que es un alcómana, no sé, una nada. Entonces yo veo que las misericordias de Dios son grandes. Que yo decía, Señor, pero ¿quién soy yo para que tú dejaras el trono y bajaras Santo. a impedir que yo fuera a recibir facultades de tener dominio en el mundo espiritual en esta ciudad? Porque eso era el legado que iba. Wow. Iban a traspasar el poder de Satanás, de todo lo iban a poner sobre mí. Wow, Dios mío. Pero Dios tenía un plan poderoso, más allá del hombre. Entonces, desde ahí empezamos a, la pregunta que me dijo, a tener, por el llamado que Dios nos hace, empezamos a ser mordeados, a ser confrontados, a ser vituperados, a ser perseguidos. No de afuera, es de adentro. La oposición está adentro. Es de adentro la oposición. Lo de afuera usted lo conoce. Y yo no le pongo asunto. Pero cuando venía uno de adentro y me hería, yo salía triste. Y dije, wow, pero Dios mío. Y volví en sí. Y a veces quería como mandarme. No. El Señor se bajó del cielo y me llamó. Wow. Y yo no soy, yo a veces decía yo mismo, yo no soy cualquier cosa. Dios bajó del cielo a llamarme a mí. No. Corría para la iglesia. Santo Dios. Ahí me convertí en sereno, en limpiador de la iglesia, en todo, mensajero. Yo era todo en la iglesia. Pero yo alcanzaré mi meta.
Un día llega un profeta y me dice, le dice el pastor, este hombre pronto se va a casar, este hombre va a ser pastor de esta iglesia, porque este hombre limpia la iglesia, está en la iglesia y Dios lo va a recompensar. Y yo cogí eso como, dijo, este tipo me cree que me va a bajar a mí para que yo siga limpiando la iglesia. Este tipo cree que me va a bajar con esto. Y yo lo cogí así. No me va a bajar para limpiar la iglesia. Yo la voy a limpiar, pero no me va a marear con esto. Y ofreciendo me va a casar. Pero no es así. Los hombres de Dios, aunque estén altos o estén bajitos, son de Dios. Y cuando hablan, hablan de parte de Dios. Yo creo y respeto a los hombres de Dios. Creo y los respeto. Todo el que he llamado, todo lo que Dios llama, toca y transforma, les pertenece. Por alto o por bajo que esté. No importa el nivel que esté viviendo. Este hombre estaba en un nivel, un perfil bajo. Sí. Porque yo lo entiendo, espiritual. Pero me profetizó y se cumplió. Uf, aleluya. Se cumplió. Me caso. Pero antes, en la iglesia empiezan a tomarlo en cuenta. Todos los que se levantaron, que no querían que yo avanzara, Dios los sacó a todos. Y no es mi culpa. Dios los retiró a todos. Entonces fueron entrando los puestos en la iglesia. Presidente de Caballero por 4 años, presidente regional, presidente, primer vocal pastoral, diácono de la iglesia, primer diácono, copastor de la iglesia, evangelista de la iglesia. Hasta ahora soy el director de la escuela dominical, tengo 9 años. Dios mío, Padre. Tenía 7 y 8 cargos en la iglesia y la gente, iglesia llena. Y cumplía con todos. Y limpiaba la iglesia. Y Dios me premió. Me hicieron exhortador, evangelista, licenciado y predicador. Me ungieron a nivel nacional, me ungieron como... Y luego tengo 2 años en el rango como ministro ordenado. Wow. Que puedo casar, bautizar, dar Santa Cena. He hecho varias bodas ya. Y tengo 2 meses que me ungen como pastor titular de la iglesia central. Que hay 5 o 6 iglesias aquí en Higüey, de este mismo concilio. Y soy el pastor de la iglesia central, de la iglesia central acá en Higüey. Y me he hecho el tonto, porque sé que nunca soy una papeleta de 2,000 pesos ni de $100, pero estoy tomando control con la situación y Dios me está apoyando. Y creo que hoy será un escalón más que yo voy a subir con esta oportunidad que ustedes me han facilitado de poder expresar y decirle al mundo que todavía Cristo está en el mismo lugar, sana y liberta. A mí me libertó. 25 años envuelto, no en sencilla brujería, porque brujería es algo como una basura. Era algo que trascendente, de mucha trascensión, espiritual, ¿entiendes? Porque la brujería sería en muchas ramas. Está el exorcismo, el satanismo, hay muchas cosas. Pero lo mío era algo que mucho más para allá, porque era buscar poder para tener dominio sobre los demás. Yo llegaba a los lugares, llamaban los centros de brujería, y los brujos caían, y nadie los levantaba. Yo era el que le podía levantarlo. Wow. Caían los brujos, caían. Yo pásame un pote de romo, y tráeme un pañuelo de tal color, y le tiraba tum, y lo soltaba y lo levantaba y se paraba de una vez. Porque es que había un poder dominante, varón. Y de ahí Dios me saca, de ahí Dios me llama, Dios me liberta. Dios me trae a su camino, Dios me trae a su obra. Dios me trae a que le sirva, le adore, trabaje para su obra, testifique de Él. Él sana, salva y cambia y liberta. Rompió las cadenas. 25 años bajo el poder de Satanás. Wow. No de cualquier demonito, no, de Satanás. Porque yo no le escuchaba a ningún demonio tampoco.